Si diriges tu propio negocio o tal vez estás empezando y estás confundido entre formar una LLC o una S Corp, estás en un lugar correcto. Soy Pablo y tengo información realmente útil para ti. En este video vamos a hablar de las LLCs y las S Corp y cuál es la diferencia, cuáles son los beneficios, las complicaciones, los inconvenientes potenciales y finalmente cómo decidir si elegir una o la otra. Recuerda que la siguiente información tiene fines educativos, no se trata de asesoramiento jurídico, fiscal o financiero. Para la mayoría de los casos recomiendo buscar o consultar un contador o especialista registrado. Para empezar, una corporación S o S Corp no es una estructura formal de negocio, simplemente es una clasificación fiscal. Tanto una LLC como una corporación pueden optar por tributar como una S Corp. Para simplificar, en este video nos centraremos únicamente en las LLCs que optan por convertirse en corporaciones. Hay LLCs de un solo miembro, LLCs de varios miembros y ambas, también conocidas como LLC Sole Proprietor o LLC Partnership. Ambas pueden convertirse en un S Corp o una corporación S. En términos de la LLC, un miembro es un propietario o member. Los miembros o members de las LLC no son empleados. De hecho, los miembros no pueden ser empleados. En términos fiscales, esto significa que los miembros no reciben un salario. Siguen trabajando, por supuesto, pero se les paga en lo que se conoce como distribuciones. Cuando una LLC opta por tributar como una S Corp, permite a los miembros recibir un salario, así como una distribución. Aquí es donde se pone interesante porque los salarios y las distribuciones en una S Corp se graban de manera diferente. Veremos estas importantes diferencias en un momento, pero antes de hacerlo deberíamos echar un vistazo a algunas restricciones que tienen las corporaciones S. Las corporaciones S no pueden tener más de 100 accionistas. Los accionistas deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Los accionistas deben ser particulares y no pueden incluir LLCs, otras corporaciones o ciertos tipos de fideicomiso. Por último, las S Corps o corporaciones S solo pueden emitir una clase de acciones. Sí, estas restricciones funcionan para ti también. A continuación vas a entender por qué tal vez no es tan interesante una corporación S. Ahora sabemos que una corporación S permite a los miembros del LLC ser tratados como empleados y ganar tanto un salario como distribuciones. Antes de ver con detalles cómo estos se graban de manera diferente, vamos a ser claros acerca de algo. El IRS o IRS quiere recaudar impuestos sobre el empleo. Quieren recaudar impuestos sobre el empleado y quieren recaudar impuestos sobre la renta. Veamos cómo lo hacen en diferentes escenarios. En primer lugar, si usted tiene un solo miembro, es un sole proprietor de una LLC, que se graban por defecto como una entidad no considerada o disregard entity, lo que quiere decir es que el dinero pasa a través del LLC a usted. Usted no puede ser un empleado, por lo que su ingreso es una forma de distribución. Esa distribución está igual al impuesto sobre el trabajo y al impuesto sobre la renta. Una LLC multimiembro grabada por defecto como una sociedad funciona de la misma manera. El ingreso pasa a través, se paga como distribuciones y estas distribuciones están sujetas al impuesto sobre el empleo y al impuesto sobre la renta. Si una LLC se convierte con éxito en una S Corp, entonces los miembros pueden ser empleados. Los ingresos generados se pagan a los miembros como salario y como distribución. El salario está sujeto al impuesto sobre el trabajo y al impuesto sobre la renta. Usted no tiene que pagar impuestos sobre el trabajo de una distribución en una S Corp o una corporación. Así es como usted puede potencialmente ahorrar dinero. El impuesto sobre el trabajo es de alrededor de 15% y como se ha dicho, el IRS va a recogerlo, pero una S Corp le permite limitar ese impuesto sobre el empleado en una cantidad razonable de salario, mientras que el resto de sus ingresos pagados de forma de distribución solo están sujetos al impuesto a la renta. Así pues, la principal ventaja de una S Corp o corporación S es que le evita pagar el impuesto de autónomos sobre las distribuciones. Veamos ahora los inconvenientes y complicaciones. Hay 3 complicaciones que pueden ser inconvenientes para una S Corp. Ahora que conocemos los beneficios, consideremos estas 3 razones
por las que puede que no quieras formar una S Corp. La primera es el salario. El término utilizado para el AERAS es salario razonable y esta es la cantidad que como miembro del LLC te corresponderá. Se pagará a sí mismo, además de las distribuciones. Debes elegir un salario razonable como si estuvieras contratando a otra persona para hacer tu trabajo. Puedes investigar la cantidad en diferentes sitios, ¿ok? Pero en última instancia usted es responsable de la elección de este importe salarial y Hacienda ha aumentado el escrutinio de los salarios de los miembros de las LLCs. Si se paga un salario más bajo, ya sea por error o por un esfuerzo por pagar menos o evadir impuestos sobre el empleo, el AERAS puede tomar nota y llegar a multarte, además de exigirte los impuestos. Así que tenga cuidado a la hora de determinar un salario razonable, hacer una búsqueda general de los salarios que reciben por el cargo que vas a desarrollar. El segundo, aunque el ahorro potencial de un empleado básicamente es del 15% de la distribución, puede ser significativo, pero la realidad es que vas a requerir más trabajo. Hay un gasto de esfuerzo por tu parte en términos de gestión de nóminas, organización de las retenciones fiscales más complicadas, etc. Y esta mayor complejidad va a requerir el coste y el esfuerzo de un contable profesional. Estimamos que el coste añadido aproximadamente de gestionar correctamente una S Corp oscila entre $1,000 y $2,000 al año. Si el dinero que se está ahorrando al no pagar impuestos sobre el trabajo en esta distribución es inferior a esta cantidad, probablemente no merezca la pena. Concretamente, si su distribución no es superior a los $10,000, realmente no merece la pena el coste y esfuerzo de mantener una S Corp. Por último, está la consideración de la reinversión. Si su empresa tiene éxito y sabe que va a tener un excedente de ingresos, puede elegir qué hacer con ese dinero. Algunas de las opciones son adecuadas para una S Corp y otras no tanto. En términos generales, una S Corp te servirá mejor si sabes que vas a ganar mucho dinero en forma de distribución y quieres sacar todo ese dinero de la LLC para pagarte a ti mismo. Si ese es el caso, una S Corp es una buena opción y te permitirá ahorrarte el impuesto sobre el trabajo de esa gran distribución. Sin embargo, si obtienes un excedente de ingresos y deseas reinvertir esa cantidad en la empresa el mismo año en el que se obtuvo el dinero, es mejor que se quede con una LLC. Así evitará impuestos sobre la renta y trabajo innecesario. Por último, si tiene un excedente de ingresos que desea traspasar o reinvertir en la empresa, pero no inmediatamente, sino quizás a lo largo de varios años, puede que le convenga más una sociedad anónima tradicional, una LLC tradicional, que tributa como una C Corp. Hagámoslo sencillo. El principal factor a considerar es si se tiene o no beneficios suficientes para justificar la clasificación como una S Corp o S Corporaciones. Si tu distribución después de pagarte un salario razonable es superior a $10,000 americanos, tienes suficientes beneficios para justificar el coste y el esfuerzo de una S Corp. Si usted no sabe cuánto beneficio le va a generar su LLC, tal vez no tenga sentido convertirla en una S Corp para comenzar. Siempre puede cambiar su situación fiscal más adelante si sabe que con certeza tendrá suficientes beneficios. En segundo lugar, las S Corp son una gran opción si su intención es retirar todos los beneficios de la empresa en lugar de reinvertirlos. Si tiene otros planes para reinvertir los beneficios de su empresa, el estatus fiscal por defecto LLC o la clasificación C Corp pueden ser más rentables. Espero que este video le haya proporcionado información útil y práctica con respecto a su LLC y además de la mejor comprensión y clasificación fiscal para las corporaciones. Visita nuestra página Crear LLC en los Estados Unidos si deseas formar tu LLC. Encontrarás un curso gratis para poder hacerlo. ¿Ok? Esto será hasta otra oportunidad. No te olvides, si te gustó este video, dale like, de seguirme. Será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Chao.